Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Espero que estén teniendo muy buen día. En el día de hoy me encuentro aquí porque quiero relatar algo sobre una experiencia que me pasó, más que nada, a principios del año pasado, es decir, como por el día 2 de enero del año 2025. Y más que nada quiero relatar sobre una experiencia que lamentablemente me pasó, pero que es algo que pues no pensé que me llegaría a suceder en pleno inicio de año. Así que ya comenzamos. Y bueno, de lo que he querido hablar ahorita es sobre algo que me pasó aproximadamente ya más de un año. Y como lo mencioné anteriormente, fue a principios del año 2025, en la cual yo recuerdo perfectamente que estaba en mi casa. Y resulta que ese mismo día, jueves 2 de enero, pues resulta que era el cumpleaños de uno de mis tíos. Pero ¿qué pasa? Que esa vez, pues yo resulta que estaba ya listo para irme. Obviamente el día anterior, pues la verdad el día 1 de enero, pues fue un día bastante inusual para mí, debido a que hubo tormenta en plena temporada invernal y sobre todo comenzando el año 2025. Pero ya a partir del día 2 de enero, como que la cosa se calmó, aunque todavía siguió con un día bastante nublado. Ahora, lo que tengo que mencionar es que ese día 2 de enero, yo ya estaba completamente, pues, digamos así, preparado para ir, obviamente, pues, al lugar donde íbamos a ir. No iba a ser un salón de fiestas ni nada, sino prácticamente en una casa. Pero resulta que esa vez, yo pues obviamente estaba viendo a ver qué me pasaba para poder ya tener preparadas las cosas para ya poder ir al lugar correspondiente. Y bueno, la verdad es que resulta que yo ya estaba planchando mi ropa y todo normal, pero resulta que creo que me había terminado de bañar, en la cual pues unos instantes antes resulta que me arde por la parte de la espalda. Y es que, ¿qué creen que me pasó? Pues resulta que me terminé quemando con la plancha, en la cual pues fue una de las cosas que más que nada siento que me amargó el día pues 2 de enero, en la cual pues sí siento que eso fue algo en la cual pues la verdad ya no me daba ganas de salir, pero aún así pues armándome de valor pues tuve que salir de todas formas, porque si no pues obviamente iba a quedar mal. Pero bueno, sin duda es algo que también tengo que decir que fue una de las peores cosas en cuanto a inicios de año, específicamente del 2025, que el inicio de año tengo que decir que fue bastante surrealista. Pero bueno, así es como inició el 2025 para mí, y por la forma en cómo terminó al final ese año, pues la verdad no me pareció tan mal. Al final todo terminó viendo de una mejor manera de la que yo esperaba. Y bueno, dígame qué tal te parece esto. ¿Realmente te parece que fue un año bastante surrealista? ¿O lo sientes un año normal como todos los demás? Yo personalmente sí lo considero un año bastante raro, el 2025, debido a que también hubo otros acontecimientos que marcaron un antes y un después en mi vida. Pero bueno, así son las cosas. Cada año tiene una etapa diferente, en la cual una parte te da una buena etapa y en la otra como que no tanto. Pero bueno, ahora sí dime en la caja de comentarios qué tal te parece esto. No olvides de suscribirte, darle me gusta, activar las notificaciones para que de esta forma no te pierdas ninguno de los próximos videos que están por venir. Recuerda que fue Tachilaga Martín y nos vemos en la próxima. Hasta luego.